Y yo quiero que usted me acompañe a leer, no sé si me alcanzan, soy pequeña. Quiero que usted me acompañe a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías 57, este hermoso tema que mi pastora puso al Congreso, y cuando lo leí me puse la verdad un poco nerviosa y dije, Dios mío, hay mucho que hablar del alto y sublime. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra del Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero quiero que usted escuche esta nueva versión internacional y dice: porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Amén. Miren, lo primero que Dios está haciendo, déjenme ver si la pongo así para poder, no alcanza a ver. Lo primero que Dios está hablando es que Él habita. ¿Cuántos lo creen? Lo primero que Dios dice es: yo habito. Él está diciendo, porque lo dice el alto y excelso. Él está hablando, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Y lo primero que está diciendo es: yo habito. Dios está diciendo: yo habito. Pero ¿qué es habitar? Quiero que usted me preste atención. Habitar es la palabra hebrea yashab, que se define como sentarse, permanecer, como tener la morada de uno. Habitar es ocuparse, es establecerse, es aposentarse. Diga conmigo: aposentarse. Por eso es que la tsunamita, cuando le fue a preparar aposento a Eliseo, fue tan específica, ¿verdad que sí? Porque la tsunamita no quería que Eliseo solamente fuera de visita. La tsunamita quería que Eliseo se estableciera en su casa. La tsunamita quería que Eliseo se quedara en su casa. La tsunamita quería que Eliseo viera su hogar como un lugar de permanencia para él. Entonces diga conmigo: habitar es aposentarse. Habitar es convivir. Y habitar es estar. Y usted quizás me va a decir: pastora, ¿por qué me dice los significados? Primero, hay muchos versículos, ¿verdad que usted lee Biblia? Y hay muchos versículos que hablan acerca de habitar, pero solamente te voy a traer 3. Dice: si alguien posee bienes materiales, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Primera de Juan 3:17. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios permanece en él si yo veo que mi hermano está pasando necesidad y yo tengo en abundancia, pero aún así mi corazón no se duele? Habitar, diga conmigo: habitar, permanecer. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Diga conmigo: el Espíritu de Dios permanece en mi vida si yo lo permito. Amén. Salmo 27:4. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Fíjese que el salmista no está diciendo: yo quiero congregarme solamente en la casa del Señor. El salmista está diciendo: yo quiero habitar todos los días de mi vida. Yo quiero permanecer en esa atmósfera todos los días de mi vida. Yo quiero permanecer en esa presencia todos los días de mi vida. Diga conmigo: habitar es permanecer. ¿Y por qué le traigo el significado? Porque quizás yo le voy a preguntar a usted: ¿con quién usted habita? Y quizás hay alguno que me va a decir: yo habito con mi suegro, pastora. Pero hay un detalle: no me llevo bien con él. ¿Verdad que puede pasar eso? No, pastora, yo evito encontrarme con él, yo evito conversar con él, yo evito chocarme con mis suegros, no me llevo bien. Entonces no estoy habitando con ellos.
Yo estoy ahí por obligación porque quizás no tengo para dónde ir. Yo habito quizás con mi primo, con mi hermano, con el compañero, con aquel que me ayuda a pagar la renta porque no tengo de otra, pero no habito. Porque si yo habitara, yo hiciera lo posible para convivir. Yo hiciera lo posible porque hubiera armonía, ¿verdad que sí? Ahora, hay gente con la que habitamos. Recuerde, habitar es permanecer y convivir. Hay gente con la que convivimos que sí tenemos que separarnos, ¿verdad que sí? No podemos tampoco, si tenemos una amistad tóxica, y decir, bueno, déjame hacer todo para vivir en armonía. No, hay gente con la que hay que cortar, sí o sí. Amén. Entonces Dios quiere habitar, y lo primero que dice Dios es: yo habito. Pero Dios nunca va a habitar donde hay discordia. Dios nunca va a habitar en una vida que vive en discordia. Y hay una frase muy conocida, quizá usted la ha escuchado de su pastor: donde hay hogares sanos, donde hay familia sana, va a haber una iglesia sana también. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de familia. Pero es imposible encontrar felicidad, es imposible encontrar a Dios en un hogar que vive en discordia. Es imposible encontrar a Dios en un hogar donde nadie está dispuesto a ceder, donde ninguno de los dos está dispuesto a pedir perdón o a perdonar, donde nadie está dispuesto a dar su brazo a torcer. Es imposible encontrar a Dios en un lugar así, y Dios quiere habitar. Por eso viene el salmista y dice: Jehová es santo. Diga conmigo: Jehová es santo. Él habita entre las alabanzas de Israel. ¿Pero qué es habitar? Porque se nos enseña que Dios habita en la alabanza de su pueblo, que es alabar, perdón. Alabar es manifestar el aprecio o la admiración por algo, por alguien. Alabar es elogiar, es enaltecer, es ensalzar, es aplaudir, es exaltar. Entonces Dios únicamente va a habitar en aquel que lo exalta. Dios únicamente va a habitar en aquel que lo adora. Y no se confunda, porque adorar no es cantar, ¿verdad que no? Porque a veces estamos adorando, pero no sabemos lo que estamos adorando. A veces estamos adorando y no sentimos nada. No porque quien la dirige no esté siendo usado por Dios, sino porque quizás la situación que estoy pasando en ese momento no me permite ver la bondad de Dios, y no me permite ser agradecido con Dios, y no me permite enaltecer a Dios, y no me permite engrandecer a Dios. Entonces Dios nunca va a habitar en un lugar o en un corazón que no esté dispuesto a valorarlo. Porque hoy decimos: Señor, sí me ayudaste, pero mañana quizás no vimos la mano de Dios. No porque Dios no quiso moverla, sino porque quizás no era su voluntad, y dejamos de alabarlo y dejamos de exaltarlo. Entonces Dios nunca va a habitar en un hogar, en un corazón, en una vida donde no lo valoren. Donde no digan: Señor, hoy estoy en proceso, no me importa. Tú eres fiel, tú lo hiciste ayer, tú lo harás hoy, tú lo harás mañana también. Amén. Entonces, pastora, ¿por qué usted dice eso? Porque nunca vamos a habitar nunca podremos habitar con un hermano al que solamente le estamos viendo defecto, al que solamente le estamos viendo sus errores, al que solamente le estamos viendo sus fallas. ¿Por qué? Porque el salmista lo dijo: miren cuán bueno y cuán delicioso. Usted se lo sabe, ¿verdad? Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Diga conmigo: juntos, en armonía. No hay otra manera de habitar, iglesia, si no es juntos y es en armonía. Y el salmista termina este Salmo 133, creo, diciendo: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde no se habita en armonía, no hay bendición. Donde no se habita en armonía, no se respira bendición, no se recibe bendición, porque únicamente donde se habita en armonía, Jehová la va a enviar. Amén. No hay bendición si yo no aprendo a habitar. Y pastora, ¿por qué usted me dice eso? Yo tengo que habitar con Dios, no con mi hermano. Pero Juan envía una carta y dice: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano? ¿Cómo yo puedo habitar con Dios que no he visto y no puedo habitar con mi hermano? Dios está mirando eso, ¿verdad que sí? Y Dios quiere habitar
Pero a veces no queremos hacer habitación para Dios. Y Dios está hablando y dice, yo habito. Si yo no aprendo a preparar el lugar, es imposible que Dios habite. Dios no lo puede hacer. Y lo primero que me enseña Isaías es que Él habita en un lugar santo. Diga conmigo, santo. Santo es algo que es puro, limpio, apartado de la corrupción. Y el apóstol Pablo, cuando usted lee las cartas, usted se da cuenta que llamaba santos a los cristianos, ¿verdad que sí? Porque la santidad se logra dependiendo de la comunión que yo tenga con Dios. Si más en comunión yo estoy con Dios, más me voy pareciendo a Él. Más voy rechazando el pecado, más voy rechazando los deseos de la carne, más voy rechazando esa inclinación que como ser humano tenemos al pecado y más me voy pareciendo a Él. Por lo tanto, si me parezco a Él que es santo, ¿qué es lo que voy a reflejar? Santidad. ¿Verdad que sí? Yo tengo que parecerme a Él. Por eso Jesús mientras oraba decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque lo que viene a ser la palabra de Dios, que a veces dejamos a un lado, lo que viene a ser la palabra de Dios es a santificar. Diga conmigo, santificar. Apartar. Por eso la palabra de Dios viene a apartarme. Antes de Dios entregarte un ministerio, tiene que separarte primero. Pero a veces no queremos dejar la amistad. A veces no queremos dejar a esa persona que me está aconsejando mal. A veces no queremos dejar a esa persona que me empuja a pecar. Lo que viene a ser la palabra es a separar. Lo hizo en el principio. Dios envió la palabra y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo primero que viene a hacer Dios es a separar. Lo que viene a hacer la palabra es a separar. Quiero ministerio, pero el ministerio cuesta un alto precio. Y diga conmigo, el precio de la separación. Y cuesta separarse, porque quizás tenemos algo en la iglesia, pero mi familia tiene que ir para el agua a disfrutar. Y yo quiero ir a disfrutar, pero diga conmigo, cuesta separarme. Cuesta un alto precio. Entonces, Dios habita en un lugar santo. Diga conmigo, Dios habita en un lugar santo. Quiero ser habitación de Dios, pero no quiero apartarme de lo que me corrompe. No quiero apartarme de lo que me ensucia. No quiero apartarme de lo que me daña. No quiero apartarme de esas relaciones pecaminosas que me están empujando, que me están alejando de Dios y que a veces estamos ciegos y no nos estamos dando cuenta. No quiero apartarme de la murmuración. Qué fuerte, ¿verdad? Porque a veces murmuramos y no nos damos cuenta. No quiero apartarme de la murmuración, de la mentira, del enojo, de la ira. Y cuando nos airamos, entonces Dios no quiere habitar. Porque donde abunda la ira, Dios no puede obrar. La justicia de Dios no se puede manifestar. Y no quiero apartarme, pero sin embargo quiero ser su habitación. No me aparto, pero quiero ser su habitación. Y Dios solamente habita en un lugar santo. El apóstol Pedro lo escribe: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y hoy tú escuchas a algunos cristianos diciendo: santo solo Dios. Pero Pedro no está diciendo eso. Aquí enviaron un modelo a la tierra y ese modelo no falló. Y ese modelo no pecó. Y si ese modelo pudo hacerlo, ¿cómo yo no voy a poder rehusarme a lo que está mal? Y el apóstol Pedro lo está diciendo, porque a veces nos acordamos que somos cristianos cuando entramos solamente por la puerta. Porque, por ejemplo, un ejemplo así sencillo. Estamos en el trabajo y como que alguien nos molestó. Y mire, yo voy donde está el viejo hombre enterrado. Lo resucito y le digo: vamos, que ahí hay un problema y hay que pelear. Entonces esa persona que profesaba, que decía que era cristiano, por una pequeña contienda, dejó de ser la luz que decía que era. Y Pedro está diciendo: sed santo en toda vuestra manera de vivir. Diga conmigo: en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo me he visto? ¿A qué le presta atención mis oídos? ¿Qué estoy mirando? ¿Cómo veo a la gente? ¿Cómo hablo? Todo. ¿Qué pienso? ¿Qué pensamientos son los que abundan en mi mente? Diga conmigo: en toda vuestra manera de vivir.
No es que yo nunca falle, porque podemos fallar, ¿verdad que sí? Pero tenemos que intentar parecernos cada día más a Cristo. Tenemos que levantarnos con esa actitud. Y si me levanto con esa actitud, lo puedo lograr. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que me dice es que Él habita en un lugar sublime. ¿Qué es sublime? Sublime es alto, elevado, majestuoso. Sublime es la cualidad de la grandeza, pero es especialmente esa grandeza que no podemos explicar. Esa grandeza que no se puede calcular. Esa grandeza que no se puede medir. Esa grandeza que no se puede imitar. Por eso es que nadie ha podido imitar la grandeza de Dios, porque eso es sublime. Entonces Él habita en un lugar sublime. ¿Qué me quiere dar a entender esto? Que Dios no puede habitar en un lugar donde no se le prepara ese espacio de grandeza. Dios no puede habitar en un lugar donde no deciden darle el mejor espacio, donde no deciden elevarlo al más alto lugar de sus vidas, porque queremos a Dios, pero no queremos mover quizás al esposo del primer lugar. Entonces Dios nunca va a habitar en un lugar donde esa grandeza inexplicable no se le prepare, donde ese lugar no se le entregue. Dios no va a habitar en un lugar donde no decidan entronarlo. Lo tercero que me dice es que Él habita con el contrito y humilde de espíritu. ¿Sabes quién entendió esto? David. David peca con Betsabé. Viene Natán el profeta, lo reprende. David entiende y escribe un salmo muy hermoso, un salmo muy poderoso. El salmo de arrepentimiento. Un hombre que entendió el poder que hay en la humillación. Y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, David decía: no hay mejor ofrenda para Dios. No hay mejor ofrenda para Dios que un corazón humillado, que un corazón humillado, que un corazón que se humilla con sinceridad y se arrepiente. No hay mejor ofrenda. Yo puedo haber fallado y creo que quizás con traer una ofrenda monetaria grande Dios me va a perdonar. David decía: no hay mejor ofrenda que un corazón humillado. ¿Sabe cuál es el detalle? Que nos humillamos, pero no con sinceridad. Nos arrepentimos, pero no con sinceridad. ¿Por qué, pastora? Porque si yo me arrepiento con sinceridad, yo voy a evitar cometer el mismo error. Si yo me arrepiento con sinceridad, yo voy a evitar caer en el mismo hoyo. Si yo me arrepiento con sinceridad, yo voy a evitar volver a hacer enojar quizás a mis pastores. ¿Verdad que sí? Si yo me arrepiento con sinceridad, yo voy a evitar mentirle al jefe, porque no nos podemos arrepentir en la iglesia, todo, tiene que abarcar todo. Entonces, si yo me arrepiento con sinceridad, yo voy a evitar faltarle el respeto a alguien. Yo tendré cuidado de no fallarle a Dios en el mismo área donde ya el enemigo quizás descubrió que soy débil. Amén. Entonces, la iglesia, el Espíritu Santo, Dios, no habita en todas las personas. Estamos en la iglesia, pero Dios no habita en todo lugar. Como así, pastora, Ananías y Zafira lo vivieron. Ananías y Zafira eran cristianos, pero aún así engañaron. Pedro le dijo: ¿cómo has podido engañar al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo has podido engañar a Dios? Has querido engañar a los hombres, pero a Dios no los has podido engañar. Entonces, Él no va a habitar en todo lugar. Diga conmigo: Él va a habitar en un corazón humilde. Y la humildad no es señal de debilidad, porque nos han hecho creer eso. La humildad no es señal de debilidad, no es señal de timidez, no es señal de temor. La humildad es reconocer de dónde proviene mi fuerza, que no es mía, proviene de Dios. La humildad es reconocer de dónde provienen mis dones, no son míos. Él me los entregó. De dónde proviene mi ministerio, no era mío, a Él le plació dármelo. De dónde vienen mis talentos, no eran míos. En su misericordia Él me lo dio. Humillar es entender que yo poseo lo que no merecía. Entonces, necesitamos ser humildes. ¿Cuál es el mejor ejemplo de humildad? Jesús. Escuche lo que dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir. Diga conmigo: ¿qué sentir? El de la humillación. Este capítulo, Filipenses 2, se titula Humillación y exaltación de Cristo, si no me equivoco.
Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo, mi actitud tiene que ser como la de Cristo, porque a Cristo lo exaltaron, señal de que su humillación fue correcta. Hay 8 características. Número 1, que se encuentran en Filipenses capítulo 2. Número 1, el humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Número 2, considera a los demás como superiores a sí mismo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Número 3, tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. ¿Y cuánto cuesta eso? Porque queremos resolver lo mío primero y después resolvemos lo del hermano. Y Pablo manda esta carta y dice: Jesús, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. La actitud de Cristo. Número 4, se esfuerza en ser más como Jesús. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Número 5, no se aferra a sus derechos, no se aferra a sus posiciones o títulos. Cuando van a quitar el ministerio a alguien, como cuesta, como duele, como esa persona habla. Pero Jesús no lo hizo. Oye lo que hizo Jesús. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Número 7, obedece a Dios siempre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga conmigo, obediente. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. No hay mejor sacrificio para Dios que la obediencia. Cuando yo obedezco, yo voy a ser humilde, porque cuando yo obedezco, yo no voy a fallar. Amén. Y número 8, espera a que Dios lo exalte, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús sirvió a las personas por amor, no esperando recibir mérito, no esperando recibir recompensa, no esperando recibir halago. Necesitamos la humildad de Jesús, porque el corazón humilde Dios no va a despreciar. Jesús todo lo hacía en obediencia a Dios. ¿Quieres crecer en humildad, verdad que sí? Necesitamos parecernos a Jesús. El mejor ejemplo que hubo. Ponte en pie para terminar. Mira, Isaías está escribiendo, está hablando lo que Dios le está diciendo. Y le dice: yo habito. ¿Cuántos quieren que Dios habite? Dios habita en un lugar santo y sublime. Dios habita con el contrito y humillado de espíritu. Pero Dios habita por una razón. Diga conmigo, por una razón. Número 1, hacer vivir el espíritu de los humildes. Y número 2, vivificar el corazón de los quebrantados. Algo que está roto, algo que está quebrado. Vivificar significa dar vitalidad o fuerza a una persona que estaba débil, o a alguien que había perdido la energía. Diga conmigo: Dios quiere vivificarme. Pastora, ¿cómo Dios quiere hacerlo? Rápido te lo digo: Dios te va a acercar a Él. ¿Cuántos creen que en este congreso Dios los va a acercar a Él? Oye lo que dijo el salmista: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Por eso tienes que entender que Él te va a acercar para rescatarte del dolor que quizás estás viviendo. Dios te quiere acercar. Número 2, Dios se duele contigo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabe lo que me enseña la Biblia? Que Él fue experimentado. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él se duele contigo. Nadie mejor que Dios para consolarte, nadie mejor que Dios para abrazarte, nadie mejor que Dios para rescatarte.
dice, y termino con esta: Dios usará tu dolor para ayudar a otros. Dios usará tu dolor para ayudar a otro, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Di conmigo: Dios me consuela para yo consolar. Cuando yo aprendo esto, yo me voy a gozar en mi dolor, porque yo sé que mi dolor de hoy es la sanidad de otro mañana. Cuando yo aprenda esto, yo me voy a gozar. Yo le voy a decir: Padre, tú me consuelas, pero mañana yo seré el consuelo de otros. ¿Cuántos quieren que Dios habite? El alto y sublime quiere habitar en tu corazón. Amén.